Abraham Lincoln, el gran libertador de los Estados Unidos, es recordado como el mayor presidente en la historia del país, guiando a la nación en su momento más oscuro. Como líder del país, logró abolir la esclavitud y modernizó la economía estadounidense. Sin embargo, pocos saben que, antes de convertirse en este presidente emblemático, Lincoln era un simple ingeniero, uno más entre la gente común. Lo que estás a punto de presenciar es la historia por excelencia de los Estados Unidos, contada a través de las propias palabras de Lincoln y de aquellos que lo conocieron. Las fotografías que acompañan esta narración son imágenes auténticas del siglo XIX. Los eventos que escucharás realmente ocurrieron. El año es 1901, en Springfield, Illinois. Las caras de las personas allí reunidas eran sencillas, sin mostrar mucho sobre la monumental historia que estaban presenciando. El cuerpo de Abraham Lincoln estaba siendo levantado de la tierra después de 36 años de descanso inquieto. Asesinado en 1865, su ataúd había sufrido múltiples profanaciones. Fue blanco de secuestradores, escondido bajo vigas de sótano y enterrado en secreto, mientras el público rendía homenaje ante un sarcófago vacío. Había sido abierto y revisado varias veces para confirmar quién estaba dentro. Pero ahora, finalmente, los restos de Lincoln serían encerrados en 64 metros cuadrados de cemento para nunca ser perturbados nuevamente. Una generación había pasado desde aquel fatídico disparo. El siglo XX había llegado, y una y otra vez volvemos a rendirle homenaje. Una y otra vez contamos su historia, la gran historia americana, sobre el hombre en el centro de la historia de nuestra nación. Un hombre que salió de la nada, emergiendo del desierto para liderar a un país dividido. Pocos saben que, antes de convertirse en el presidente más grande que América ha conocido, Lincoln fue un hombre común, con una vida común. Entonces, ¿cómo pasó este empleado desconocido a ser el líder que cambió el curso de la historia de Estados Unidos para siempre? Vamos a explorar el viaje extraordinario y la vida de este hombre extraordinario. El 19 de noviembre de 1863, Abraham Lincoln, el 16º presidente de los Estados Unidos, se dirigió a sus compatriotas en un cementerio establecido en los terrenos de la Batalla de Gettysburg. Comenzó con una poderosa reflexión. Hace 4 generaciones, nuestros padres dieron a luz en este continente una nueva nación, concebida en la libertad y dedicada a la idea de que todos los hombres son creados iguales. Continuó expresando el solemne propósito de su reunión. Hemos venido a dedicar una parte de este campo como lugar de descanso final para aquellos que dieron sus vidas para que esta nación pudiera perdurar. Es apropiado y justo que hagamos esto. Lincoln enfatizó la importancia de honrar a los caídos, rededicándose a la gran tarea que tenían por delante. De estos muertos honrados extraemos una renovada devoción a la causa por la cual hicieron el sacrificio supremo. Nos comprometemos a que estos muertos no hayan muerto en vano, que esta nación, bajo Dios, experimente un nuevo renacer de libertad y que el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, no perezca de la tierra. Abraham Lincoln, como lo recuerda la historia, nació el 12 de febrero de 1809 en una humilde cabaña de troncos en Sinking Spring Farm, cerca de Hodgenville, Kentucky. Su padre, Thomas Lincoln, era un carpintero y agricultor habilidoso. Aunque era analfabeto, como muchos pioneros, era bien respetado en la comunidad por ser un hombre honesto y devoto. Thomas era descendiente de un tejedor que inmigró desde Norfolk, Inglaterra, a Massachusetts en 1637. Su madre, Nancy Hanks, es una figura algo enigmática. Se cree que provenía de una línea de agricultores modestos de Virginia y posiblemente de nacimiento ilegítimo. Después de dar a luz a 3 hijos,
Sarah, Abraham y Thomas, quien murió en la infancia, Nancy falleció en el otoño de 1818, cuando Abraham solo tenía 9 años. Thomas y Nancy se casaron el 12 de junio de 1806 en el condado de Washington y posteriormente se mudaron a Elizabethtown, Kentucky. Desafortunadamente, tras perder la mayor parte de sus tierras en una disputa sobre el título de propiedad, Thomas trasladó a la familia a Indiana en 1816, buscando leyes de propiedad más confiables en un estado libre. Thomas Lincoln se oponía a la esclavitud por razones morales y religiosas como miembro de la Iglesia Bautista separada. Sus creencias fueron compartidas por Abraham, quien más tarde recordaría que no podía recordar un momento en que no estuviera en contra de la esclavitud. Abraham señaló que su padre dejó Kentucky en parte debido a la esclavitud y principalmente por los desafíos de los títulos de propiedad. Si bien Abraham tenía una buena relación con su padre, comenzó a sentir resentimiento por los horizontes intelectuales limitados de Thomas a medida que maduraba. Después de dejar el hogar a los 21 años, nunca volvería a ver a su padre. A medida que ganaba prominencia política, Abraham se sentía avergonzado de sus orígenes en la frontera, rara vez reflexionando sobre su crianza en público. La vida en Indiana fue dura para los Lincoln. Vivieron en un bosque remoto en el condado de Perry y a menudo tenían que cazar para alimentarse. Las dificultades de la familia se agraviaron con la muerte de la madre de Abraham, debido a la enfermedad de la leche, el 5 de octubre de 1818. Reconociendo la necesidad de apoyo, Thomas se casó con Sarah Sally Bush Johnston en diciembre de 1819. Ella era viuda con 3 hijos y se mudó con la familia Lincoln. Abraham llegó a quererla, llamándola madre, y habló de ella con cariño a lo largo de su vida. Sin embargo, la tragedia volvió a golpear cuando Sarah murió el 20 de enero de 1828, dando a luz a un hijo muerto, dejando a Lincoln devastado. Desde joven, Abraham mostró una pasión por la lectura. Prefería las actividades intelectuales al duro trabajo del campo, lo que a pesar de su imponente altura de 1,93 metros, llevó a algunos a calificarlo de perezoso. Sin embargo, nada estaba más lejos de la realidad cuando se trataba de poesía y escritura. A los 15 años, Lincoln había recibido una educación esporádica que sumaba aproximadamente un año, pero su determinación por aprender le permitió enseñarse a sí mismo a través de los pocos libros que podía encontrar. En su adolescencia, Lincoln anhelaba escapar de su vida aislada. En 1830, su familia se mudó a Illinois, donde pasaría gran parte de su vida adulta. En julio de 1831, partió hacia el pueblo de New Salem, dejando a su familia por última vez. No mucho después de llegar, los residentes de New Salem, incluyendo al presidente del club de debate local, reconocieron la inteligencia y habilidades oratorias de Lincoln y lo animaron a postularse para la legislatura del estado de Illinois. En marzo de 1832, Lincoln anunció con confianza su candidatura, demostrando la seguridad que definiría su carrera política temprana. Lincoln no dependía de partidos políticos ni de patrocinadores influyentes. Hizo campaña de manera independiente. Sin embargo, su falta de educación formal, experiencia gubernamental y reconocimiento limitado más allá de su pequeña comunidad lo colocaron en desventaja en la elección. Como resultado, el 6 de agosto perdió su intento por la legislatura estatal, sintiéndose verdaderamente desanimado. Años más tarde, reflexionaría que esta elección fue la única vez que había sido derrotado por un voto directo del pueblo. En los 2 años siguientes, Lincoln exploró varios trabajos. Sirvió como capitán de milicia durante la guerra de Black Hawk contra una tribu nativa americana local y asumió el papel de administrador de correos en New Salem. Durante este tiempo, también se sumergió en la lectura, atraído especialmente por la poesía y la gramática.
En 1834, decidió postularse nuevamente para la legislatura del estado de Illinois. Después de una vigorosa campaña llena de apretones de manos y encanto de pueblo pequeño, fue elegido el 4 de agosto. Aunque no fue muy activo en su primer mandato, Lincoln estableció muchas conexiones políticas en el Capitolio de Illinois, incluyendo con el futuro rival Stephen A. Douglas. Fue durante este período que resolvió seguir una carrera en el derecho. En marzo de 1836, Lincoln fue admitido para ejercer la abogacía. Poco después, ayudó a aprobar un proyecto de ley para trasladar la capital de Illinois a Springfield, donde se mudó en abril de 1837 y abrió una oficina de abogados con un socio senior. Ese mismo año, un incidente violento en Alton, Illinois, subrayó las crecientes tensiones en América. Una multitud asesinó a Elijah Lovejoy, un editor que abogaba por la abolición de la esclavitud. Este acto brutal, una grave violación de la libertad de prensa, encendió la indignación en los estados del norte y presagió las divisiones violentas que pronto estallarían por la esclavitud. A medida que la carrera legal de Lincoln florecía, continuó creciendo su influencia en la política de Illinois, convirtiéndose en el líder del partido Whig en la legislatura y oponiéndose a los planes demócratas para desmantelar el Banco Estatal. En 1841, la carrera legal de Lincoln dio un salto significativo cuando se asoció con Stephen Logan, uno de los principales abogados de Illinois. Bajo la tutela de Logan, Lincoln se convirtió en un abogado prominente, logrando finalmente un ingreso cómodo. El año anterior, se había comprometido con Mary Todd, la hija de un adinerado comerciante y propietario de esclavos de Kentucky. Mary había sido criada en la opulencia, educada en escuelas privadas de élite y rodeada de esclavos familiares. Cuando se conocieron, Lincoln quedó cautivado por su belleza e intelecto. A pesar de haber cancelado brevemente su compromiso el año anterior por preocupaciones sobre su preparación financiera y emocional para el matrimonio, Lincoln y Mary se casaron el 4 de noviembre de 1842. Su primer hijo, Robert, nació el 1 de agosto de 1843. Aunque a menudo estaba fuera de casa debido a su trabajo, Lincoln fue un esposo y padre cariñoso para sus 4 hijos. Tras Robert llegaron Eddie y Willie, quienes lamentablemente fallecieron en la infancia, y luego Thomas, conocido cariñosamente como Tad, que murió a los 18 años debido a una insuficiencia cardíaca. La pérdida de sus hijos afectó profundamente a ambos padres. Se dice que Lincoln sufría de depresión clínica, mientras que Mary fue internada en un asilo mental por su hijo sobreviviente, Robert, en 1875. Después de casarse, la carrera legal de Lincoln prosperó. Ingresó a una nueva sociedad, convirtiéndose en el miembro senior, y frecuentemente aparecía en casos ante la Corte Suprema de Illinois. Se mantuvo activo en la política del partido Whig, buscando sin éxito la nominación del partido para la Cámara de Representantes de UU en 1843. Sin embargo, lo intentó de nuevo en 1846. Logró la nominación y triunfó sobre su oponente demócrata el 3 de agosto, ganando por un notable margen. Desde sus humildes comienzos, Abraham Lincoln había forjado una exitosa carrera legal y política, impulsado por un incansable amor por la lectura y el aprendizaje. Esta pasión lo ayudó a ascender desde el trabajo físico de su juventud al ámbito intelectual al que siempre había aspirado. El 25 de octubre de 1847, los Lincoln partieron hacia Washington, donde Lincoln pronto entraría al Congreso justo cuando Estados Unidos declaraba la guerra a México. Los problemas comenzaron en 1840, cuando Texas se rebeló contra México, logrando su independencia. Pero cuando México rechazó el tratado que reconocía esta independencia, las tensiones volvieron a surgir. Texas buscaba unirse a la Unión,
aunque sus líneas fronterizas aún eran objeto de controversia. Esta guerra resultó ser controvertida, profundamente entrelazada con el tema dominante de la época, la esclavitud. El debate no solo giraba en torno a la moralidad de la esclavitud, sino también sobre cómo mantener un equilibrio de poder entre los estados libres y esclavistas en el Congreso. Para abordar esta cuestión, se promulgó el Compromiso de Missouri en 1820, que prohibía la esclavitud en los territorios al oeste del río Mississippi, al norte del paralelo 36 grados 30 minutos, permitiéndola en los estados del sur, con Missouri siendo una notable excepción, ya que se encontraba principalmente al norte de esa línea. El Compromiso de Missouri había sido una solución temporal, destinada a calmar los intensos debates sobre la expansión de la esclavitud hacia el oeste y mantener el equilibrio de poder en el Congreso. Sin embargo, cuando Lincoln ingresó al Congreso casi 27 años después, esos debates volvían a cobrar vida. Los abolicionistas y muchos en el partido Whig de Lincoln veían la guerra con México y la admisión de Texas a la Unión con profunda desconfianza. El territorio obtenido de México podría dividirse en estados al sur de la línea de Missouri, permitiendo la práctica de la esclavitud. Lincoln expresó su oposición a la guerra en el Congreso, principalmente por razones políticas, condenando las acciones agresivas del presidente Polk que llevaron a al conflicto, aparentemente para fortalecer las perspectivas del partido Whig en las próximas elecciones. Con un mandato de 2 años y la promesa de no postularse de nuevo, Lincoln sintió que su tiempo en Washington no tendría un impacto significativo en su reputación. Una vez finalizado su mandato, regresó a Springfield, decidido a enfocarse en su carrera legal, creyendo que sus días de servicio público habían quedado atrás. De 1849 a 1850, Lincoln se sumergió en la profesión legal, pasando la mitad del año viajando por las cortes de circuito. Sin embargo, en 1854 fue sacudido de nuevo a la vida política por una nueva ley aprobada por el Congreso que reavivaría las divisiones en la nación, la Ley de Kansas-Nebraska. Propuesta por su antiguo rival, el demócrata de Illinois, Stephen Douglas. Esta ley permitía a los colonos en nuevos territorios decidir mediante voto popular si permitirían o no la esclavitud. Esta propuesta amenazaba con derogar el querido Compromiso de Missouri de 1820, otorgando potencialmente una ventaja significativa a los estados esclavistas. Al enterarse de los detalles de la ley, Lincoln declaró a sus compañeros abogados: «Les digo que esta nación no puede existir medio esclava y medio libre». Esta declaración guiaría sus acciones en los años venideros, recordándole que la supervivencia de la nación dependía de su postura contra la esclavitud. Impulsado de nuevo a la acción política, Lincoln lanzó una enérgica campaña contra la ley de Kansas-Nebraska. A medida que Douglas regresaba a Illinois para defender la ley con una serie de discursos, Lincoln contraatacaba con oratoria elocuente, perfeccionada a lo largo de años de experiencia en la sala del tribunal. En estos discursos, Lincoln no solo criticó a Douglas, condenó toda la institución de la esclavitud, afirmando que era inmoral, injusta y contraria a los principios expuestos en la Declaración de Independencia. Los debates desatados por la ley de Kansas-Nebraska comenzaron a remodelar el panorama político estadounidense. El Partido Demócrata emergió como el campeón de la expansión de la esclavitud, mientras que el Partido Whig se desvanecía en la oscuridad. Muchos Whigs del norte se unieron a los demócratas antiesclavistas para formar el Partido Republicano. Lincoln desempeñó un papel activo en este nuevo movimiento político, cautivando a las audiencias en la primera convención del Partido Republicano de Illinois, el 29 de mayo de 1856. Su discurso fue tan poderoso que no existe un registro oficial. Los reporteros estaban demasiado absortos para tomar notas. En noviembre de ese año,
El demócrata James Buchanan ganó la presidencia, pero el nuevo Partido Republicano tuvo un fuerte desempeño, asegurando 1.300.000 votos. Este éxito alarmó a los estados esclavistas, que advirtieron que si los republicanos ganaban una elección presidencial, llevaría a la disolución de la Unión. Las tensiones sobre la esclavitud alcanzaron un punto crítico en 1857 con la controvertida decisión de la Corte Suprema en el caso Dred Scott contra Sanford. Este caso involucró a Dred Scott, un esclavo de Missouri que había sido llevado a Estados Libres y luego demandó su libertad tras regresar a Missouri. La Corte Suprema, liderada por el presidente del tribunal, Roger Taney, dictaminó que Scott no era ciudadano de UU, y declaró que todas las leyes que restringían la esclavitud en los territorios eran inconstitucionales, permitiendo efectivamente que la esclavitud se extendiera a nuevos territorios. Los estados del norte reaccionaron con indignación, y Lincoln desafió específicamente la afirmación de Taney de que la Declaración de Independencia excluía a los afroamericanos de su promesa de que todos los hombres son creados iguales. Para ese momento, Lincoln estaba profundamente reenganchado en la política, enfocándose en las elecciones de 1858, donde los votantes de Illinois elegirían a los miembros de la legislatura estatal para elegir al próximo senador. El 16 de junio de 1858, el Partido Republicano de Illinois nominó a Lincoln para enfrentarse a su formidable oponente, Stephen Douglas, quien había defendido la decisión de Dred Scott. En su discurso de aceptación, Lincoln declaró célebremente: «Una casa dividida contra sí misma no puede permanecer en pie». Enfatizó a sus colegas republicanos que la nación debía ser completamente libre o completamente esclavista. Para asegurarse de que podía competir en igualdad de condiciones con Douglas, Lincoln lo retó a una serie de debates, estableciendo así el escenario para un enfrentamiento crucial de ideas en la política estadounidense. Los debates Lincoln-Douglas se convirtieron en uno de los enfrentamientos políticos más significativos de la historia de Estados Unidos. Estas discusiones públicas se llevaron a cabo en 7 ciudades de Illinois, un desafío que Douglas aceptó con renuencia. Aunque estaban compitiendo por un escaño en el Senado, su contienda reflejaba las profundas divisiones políticas que desgarraban a la nación. Los republicanos y demócratas de todo el país seguían de cerca los debates, que atraían multitudes masivas, a menudo requiriendo lugares al aire libre para acomodar a decenas de miles de espectadores. Durante estos intercambios, Douglas calificó a Lincoln y a su partido como radicales abolicionistas, mientras que Lincoln presionó a Douglas con preguntas desafiantes. Lo obligó a aclarar si los nuevos estados podrían excluir la esclavitud, una postura que resonó bien entre los votantes de Illinois y que, en última instancia, ayudó a Douglas a asegurar su reelección. Sin embargo, esta posición lo alienó de su partido y descarriló sus aspiraciones presidenciales. A pesar de perder la carrera senatorial en noviembre de 1858, los republicanos de Lincoln hicieron notables avances en un estado típicamente dominado por los demócratas, y él emergió con una reputación nacional por su oposición articulada a la expansión de la esclavitud. Herido por su derrota y necesitando reenfocar su práctica legal, Lincoln no tenía intención de alejarse de la política. Tenía la vista firmemente puesta en las elecciones presidenciales de 1860, ya que el Partido Republicano crecía en popularidad, pero carecía de un líder claro. A finales de 1859 y principios de 1860, Lincoln buscó ampliar su reputación en los estados del este. Publicó un libro que contenía los debates Lincoln-Douglas, que se convirtió en un bestseller, y en febrero de 1860 ofreció un cautivador discurso en un encuentro republicano en Nueva York, recibiendo elogios de importantes periódicos. A medida que viajaba por Nueva Inglaterra, Lincoln continuó forjando alianzas
más allá de Illinois. El 16 de mayo de 1860, en la Convención Nacional Republicana en Chicago, fue nominado como candidato presidencial del partido, superando por poco al senador de Nueva York, William H. Seward, quien más tarde se convertiría en su secretario de Estado. Aunque Seward era más reconocido y experimentado, las opiniones más moderadas de Lincoln sobre la esclavitud se consideraban más adecuadas para ganar a los estados indecisos, donde los votantes estaban inseguros tanto sobre la esclavitud como sobre el abolicionismo radical. Lincoln se opuso firmemente a la expansión de la esclavitud en los territorios occidentales, pero no abogó por su abolición donde ya existía. Mientras tanto, en la Convención Demócrata en Charleston, Carolina del Sur, surgieron profundas divisiones entre los demócratas del norte que apoyaban a Douglas y los demócratas del sur furiosos por los comentarios anteriores de Douglas sobre la esclavitud. La convención no logró llegar a un consenso, lo que llevó a una división. La facción del norte nominó a Douglas, mientras que la facción del sur eligió a John Breckinridge de Kentucky, quien respaldaba una fuerte plataforma pro-esclavista. Guiado por asesores republicanos, Lincoln llevó a cabo una campaña desde casa, respondiendo diligentemente a una avalancha de cartas y trabajando para contrarrestar rumores falsos sobre sus posiciones. Con el Partido Demócrata fracturado, una victoria republicana parecía probable. En la noche del 6 de noviembre de 1860, Lincoln fue elegido como el 16º presidente de Estados Unidos, capturando menos del 40% del voto popular, pero asegurando 180 de los 300 distritos electorales, 303 votos electorales. Aunque estaba eufórico por su victoria, Lincoln notó señales preocupantes en los resultados electorales. En 10 estados, no se emitió un solo voto a su favor. Estos eran los estados del sur, donde los políticos defendían ferozmente la esclavitud y las amenazas de secesión habían sido rampantes durante toda la campaña. Lincoln inicialmente desestimó estas amenazas como mera retórica electoral. Sin embargo, mientras se preparaba para mudarse a Washington, Carolina del Sur ya estaba trazando su camino, uno que desmantelaría la Unión. El 10 de noviembre, Carolina del Sur autorizó una convención estatal para discutir su futura relación con la Unión. En menos de un mes, cada estado del sur profundo siguió su ejemplo. Lincoln creía que los estados del sur estaban faroleando, al igual que lo habían hecho durante el compromiso de Missouri y la guerra con México, esperando obtener concesiones del norte. No comprendía la fuerza del sentimiento secesionista entre los estados productores de algodón que sentían que su derecho a la esclavitud estaba amenazado por el nuevo Partido Republicano. El pueblo de Carolina del Sur votó abrumadoramente a favor de una convención estatal secesionista que declaró el 20 de diciembre de 1860 que el estado se retiraría de la Unión. A medida que la fervor secesionista se extendía por el sur, en febrero de 1861, Carolina del Sur fue seguida por Mississippi, Alabama, Florida, Texas, Georgia y Luisiana, todos los cuales se reunieron en Montgomery, Alabama, para establecer una constitución para los nuevos Estados Confederados de América, presididos por el senador de Mississippi, Jefferson Davis. La rápida secesión no fue simplemente una reacción espontánea a la elección de Lincoln, fue la culminación de décadas de creciente distanciamiento entre el norte y el sur, alimentado por la dependencia del sur en la esclavitud y su economía agrícola. Mientras el norte se industrializaba y urbanizaba, el sur permanecía rural y jerárquico. El resultado de las elecciones de 1860 finalmente catalizó ideas que habían sido debatidas durante mucho tiempo entre los políticos del sur, sentando las bases para una crisis nacional.
La rápida secesión del Sur Profundo y el fuerte apoyo a este movimiento en esos estados subrayaron la dominancia de las lealtades estatales sobre la unidad nacional durante este turbulento periodo. Cuando Abraham Lincoln se presentó a dar su discurso inaugural el 4 de marzo de 1861, la joven nación estaba sumida en su crisis más grave. Hizo un llamado a la mejor naturaleza del pueblo estadounidense, afirmando: «No somos enemigos, sino amigos. No debemos ser enemigos. Aunque la pasión pueda haber tensado nuestra relación, no debe romper nuestros lazos de afecto». Evocó los acordes místicos de la memoria, que conectaban cada campo de batalla y tumba patriótica con los corazones de los vivos en toda la nación, recordando a todos que estos lazos harían resonar el coro de la unión cuando fueran estimulados por los mejores ángeles de nuestra naturaleza. Sus palabras tenían como objetivo fomentar la reconciliación sobre el conflicto. Ningún presidente antes que Lincoln había asumido el cargo en circunstancias tan desesperadas. Era inexperto e impopular, enfrentándose a una crisis que atemorizaría incluso a los líderes más experimentados de su gabinete, incluido el secretario de Estado William Seward. Lincoln entró en la Casa Blanca convencido de que la preservación de la Unión era primordial. El asunto más urgente que tenía ante sí era Fort Sumter, donde una guarnición de la Unión liderada por el mayor Robert Anderson estaba rodeada por baterías confederadas en el puerto de Charleston. Aunque no deseaba retirar las fuerzas de la Unión para mantener el prestigio, enviar refuerzos a territorio hostil también era inviable. El 12 de abril de 1861 comenzó el bombardeo confederado de Fort Sumter. Después de soportar 34 horas de fuego incesante, la guarnición de Anderson se vio obligada a rendirse, marcando el inicio oficial de la Guerra Civil Americana. La caída de Fort Sumter galvanizó tanto a la administración de Lincoln como a los estados del norte, uniéndolos bajo el claro objetivo de preservar la Unión y sofocar la rebelión del sur. El 15 de abril, Lincoln convocó a los estados a proporcionar una milicia de 75,000 hombres, un movimiento que despertó un amplio respaldo y un aumento del sentimiento nacionalista en el norte. Sin embargo, esta convocatoria de tropas alienó a los estados del sur alto, incluidos Carolina del Norte, Virginia, Tennessee y Arkansas, que decidieron separarse de la Unión el 17 de abril. La Confederación pronto trasladó su capital a Richmond, Virginia. Al día siguiente, Lincoln ofreció el mando de los ejércitos de la Unión al coronel virginiano Robert E. Lee, quien declinó, afirmando que no podía luchar contra su estado natal. Con su confianza en aumento, Lincoln tomó más medidas para preparar a la Unión para la guerra, proclamando un bloqueo de los puertos confederados el 19 de abril y expandiendo el ejército y la marina de la Unión. En su discurso ante el Congreso el 4 de julio, enmarcó el conflicto no como una guerra entre dos estados, lo que implicaría reconocer a la Confederación, sino como una rebelión de individuos en los estados del sur que habían traicionado la unión que luchaban por mantener. A medida que las llamadas para un avance hacia Richmond se intensificaban, Lincoln accedió, autorizando a una fuerza de 28,000 hombres a salir de Washington el 16 de julio y marchar hacia Virginia. La primera batalla de Bull Run, conocida en el sur como Manassas, terminó en una desastrosa derrota para las fuerzas de la Unión que huyeron de regreso a la capital. Esta derrota infligió un duro golpe a la moral del norte. En respuesta, Lincoln llamó rápidamente al general George McClellan, un graduado de West Point, para que tomara el mando del recién formado ejército del Potomac. McClellan parecía ser el líder ideal, transformando a los reclutas ansiosos e inexpertos en una fuerza de combate disciplinada a través de un riguroso entrenamiento y una cuidadosa supervisión. Ganó la admiración de sus tropas, convirtiéndose en su comandante más querido. Sin embargo, pronto la opinión pública se volvió en contra de McClellan,
ya que se hizo evidente que era extremadamente reacio a utilizar el ejército del Potomac. A medida que el verano se convertía en otoño, las fuerzas de McClellan, aunque superiores en número, permanecían estancadas en Manassas, provocando frustración tanto en el Congreso como en Lincoln. La atención de Lincoln se desvió entonces hacia el Atlántico, donde el 8 de noviembre, barcos de guerra estadounidenses interceptaron el vapor británico Trent, capturando por la fuerza a 2 diplomáticos confederados. Inicialmente celebrado por el público y por Lincoln, este acto pronto desató la indignación de Gran Bretaña, generando temores de un posible conflicto angloamericano. Con gran renuencia, Lincoln y su gabinete acordaron el 26 de diciembre liberar a los prisioneros confederados para apaciguar a los británicos, una decisión que decepcionó a muchos en el norte, pero que finalmente evitó una grave crisis internacional. Durante el invierno de 1861 a 1862, Lincoln y su administración enfrentaron una creciente frustración por parte del Congreso y del público debido a la inacción de McClellan. El general, con su gran y costoso ejército, permanecía inactivo a lo largo del Potomac, negándose a lanzar la prometida campaña de otoño. En enero de 1862, Lincoln expresó su creciente impaciencia, declarando: «Si el general McClellan no quiere usar el ejército, me gustaría tomarlo prestado». La frustración de Lincoln se hizo evidente cuando emitió una orden general de guerra que exigía que todas las fuerzas de la Unión hicieran un avance coordinado antes del 22 de febrero. Amenazó con responsabilizar a los comandantes por no cumplir. Sin embargo, cuando llegó esa fecha, la ofensiva anticipada no se materializó. No obstante, hubo un rayo de esperanza en el oeste, donde las fuerzas de la Unión habían obtenido victorias recientes. El 19 de enero, el general Ulysses S. Grant derrotó a las tropas confederadas en Mill Springs, Kentucky. Luego, a principios de febrero, capturó Fort Henry y Fort Donelson a lo largo del río Tennessee. Con las fuerzas confederadas abandonando Kentucky y gran parte de Tennessee, las tropas de la Unión ocuparon Nashville el 15 de febrero. La tragedia golpeó al hogar de Lincoln el 20 de febrero, cuando el tercer hijo del presidente, William, sucumbió a fiebre tifoidea. La pérdida pesó mucho sobre Abraham. Lloró durante días y buscó consuelo en la religión. Mary Lincoln, desconsolada por la muerte de su hijo, cayó en una profunda depresión, pasando 3 semanas en la cama y llorando al mencionar el nombre de William. Mientras tanto, el general McClellan finalmente se estaba preparando para avanzar con su ejército del Potomac, enfocándose en un plan para capturar la capital confederada de Richmond. Esto era a pesar de que Lincoln abogaba por un ataque a las fuerzas confederadas en Manassas. McClellan tenía poco respeto por el presidente y creía que el liderazgo militar debía prevalecer sobre la autoridad civil en una democracia. Cuando el ejército de McClellan finalmente salió al campo a principios de mayo, continuó poniendo a prueba la paciencia de Lincoln. Su creencia infundada de que los confederados lo superaban en número lo llevó a solicitar más refuerzos, a pesar de que el ejército del Potomac superaba a los rebeldes casi 3-1. La administración de Lincoln estaba desesperada por una victoria militar. Aparte de algunos éxitos menores en el oeste, la Unión había luchado para infligir daños significativos a los confederados. En el Congreso, Lincoln se encontró sin aliados, y muchas naciones europeas estaban considerando reconocer a la Confederación debido a la escasez de algodón que causaba desempleo en el extranjero. Una victoria decisiva era crucial para fortalecer el apoyo interno y demostrar a Europa que los Estados Confederados eran meramente rebeldes que pronto serían sometidos por el gobierno de Estados Unidos. Desafortunadamente, la campaña de la península de McClellan resultó ser un notable fracaso, empañada por la indecisión y su errónea creencia en la superioridad confederada. Luchó contra el genio militar del general confederado Robert E. Lee.
quien lanzó una serie de ataques agresivos que empujaron a las fuerzas de la Unión lejos de Richmond durante las 7 batallas de días, del 25 de junio al 1 de julio. A pesar de estar consumido por asuntos militares, Lincoln no había olvidado el tema más amplio que había desencadenado la guerra. Durante junio y julio de 1862, comenzó a redactar en privado una orden de emancipación. Las derrotas sufridas por McClellan en la península, junto con el descontento entre los oficiales del ejército y el creciente sentimiento antiesclavista en el norte, convencieron a Lincoln de que debían cambiar nuestras tácticas o perder el juego. El 22 de julio, presentó a su gabinete el primer borrador de lo que se convertiría en uno de los documentos más renombrados en la historia estadounidense, la Proclamación de Emancipación. Este documento tenía como objetivo liberar a todos los esclavos en los estados que se rebelaban contra la Unión a partir del 1 de enero de 1863. Mientras su gabinete apoyaba en gran medida la proclamación, Lincoln escuchó el consejo del secretario de Estado William H. Seward, quien advirtió que emitirla en medio de una serie de derrotas militares podría interpretarse como un acto desesperado de un gobierno débil. Por lo tanto, Lincoln decidió retrasar su publicación hasta después de una victoria significativa de la Unión. Sin embargo, esa victoria seguía siendo frustrantemente esquiva. Lincoln se convencía cada vez más de que McClellan nunca lanzaría un ataque, ya que su enorme ejército permanecía inactivo en la península, inundado de solicitudes de refuerzos. En consecuencia, informó al general Halleck, quien supervisaba los ejércitos de la Unión, que mantendría o retiraría a McClellan según lo considerara necesario. Ante su creciente escepticismo sobre el ejército del Potomac, Lincoln organizó una segunda fuerza de la Unión bajo el mando del general John Pope para enfrentarse al ejército de Lee en agosto de 1862. La segunda batalla de Bull Run, o Manassas, tuvo lugar del 28 al 29 de agosto, resultando en otra victoria confederada que expulsó a las fuerzas de la Unión de Virginia Oriental. Como a menudo ocurría a lo largo de su vida, Lincoln cayó en un estado de melancolía. Su plan para derrotar a Lee y capturar Richmond se había desmoronado, y con la derrota de Pope, la posibilidad de emitir la proclamación de emancipación parecía lejana. Sin embargo, Lee no se quedó de brazos cruzados. En cambio, avanzó hacia Maryland, sembrando el miedo en el norte. Lincoln contempló abandonar la proclamación de emancipación, pensando que la Unión necesitaría adoptar una postura defensiva sobre la esclavitud. Moderados en el Congreso alentaron este pensamiento, pero el presidente finalmente decidió confiar el asunto a la providencia. Les dijo a sus asesores que si Dios les otorgaba la victoria en la próxima batalla, interpretaría eso como una señal para seguir adelante con la emancipación. Esa señal llegó el 17 de septiembre en la batalla de Antietam, donde las fuerzas de McClellan chocaron con el ejército de Lee en el día más sangriento de la guerra. Aunque no fue la victoria abrumadora que Lincoln había esperado, la Unión logró detener la invasión confederada. Después de que Lee se vio obligado a retirarse de nuevo a Virginia, Lincoln y su gabinete se reunieron el 22 de septiembre para anunciar oficialmente la proclamación de emancipación. Aunque este documento abordaba la inmoralidad de la esclavitud, enmarcó hábilmente las acciones del presidente como una necesidad militar para preservar la Unión. Independientemente de las motivaciones o el lenguaje utilizado, la línea final de la proclamación declaraba que, a partir del 1 de enero de 1863, todas las personas mantenidas como esclavas en los estados que se rebelaban contra los Estados Unidos serían eternamente libres. Los abolicionistas celebraron este decreto, elogiando al presidente y su audaz movimiento. Sin embargo, la proclamación fue recibida con hostilidad en muchos sectores. Los confederados del sur, unionistas e incluso demócratas del norte y republicanos moderados la criticaron,
temiendo que alienara a los estados fronterizos que permanecían leales a la Unión. Algunos abolicionistas, tras su entusiasmo inicial, también se desilusionaron porque la proclamación no abolía la esclavitud en estados que no se habían secesionado, como Kentucky y Maryland. Mientras tanto, el general McClellan una vez más se estancó, fracasando en la persecución del ejército maltrecho de Lee y permitiéndole retirarse sin oposición a través del río Potomac. Cuando finalmente comenzó su persecución, las fuerzas de la Unión avanzaron a un ritmo exasperantemente lento, tardando 9 días solo en cruzar el río. En este punto, Lincoln había alcanzado su límite y, el 5 de noviembre, destituyó a McClellan, reemplazándolo por el general Ambrose Burnside, un graduado de West Point de 38 años. Sin embargo, Burnside rápidamente reveló sus propias inseguridades sobre liderar un ejército tan vasto. Estas dudas se validaron pronto cuando el ejército de la Unión sufrió una desastrosa derrota en la batalla de Fredericksburg el 11 de diciembre, donde lanzaron un asalto frontal contra posiciones confederadas bien fortificadas, resultando en 13,000 bajas para la Unión. Al darse cuenta de que el fracaso de Burnside había erosionado la confianza en el gobierno entre oficiales y tropas, Lincoln lo relevó de su mando el 25 de enero de 1863, volviendo su mirada hacia el general Joseph Hooker, conocido como Fighting Joe por su liderazgo enérgico. En medio de estos desafíos militares, llegó un día de profunda significación para la presidencia de Lincoln. El día de Año Nuevo de 1863, firmó la Proclamación de Emancipación como ley. A pesar de luchar con dudas sobre el decreto desde su concepción, proclamó: «Nunca en mi vida he estado más seguro de que estaba haciendo lo correcto que al firmar este papel». Esta proclamación final no solo declaraba la libertad para los esclavos del sur, sino que también permitía el alistamiento de exesclavos en el ejército de la Unión, marcando la formación de regimientos negros por primera vez en la historia militar estadounidense. Lincoln alentó activamente el reclutamiento de soldados afroamericanos, creyendo que serían fundamentales en la lucha contra la Confederación. Aunque el general Hooker inicialmente revitalizó al ejército con un audaz plan para atacar la retaguardia confederada, sufrió una derrota en la batalla de Chancellorsville a principios de mayo, superado por la brillantez de Lee y Stonewall Jackson. Con el ejército de Virginia del Norte aparentemente invencible, Lee lanzó una segunda invasión hacia el norte. Al recibir noticias de Chancellorsville, Lincoln se sintió angustiado, exclamando: «Dios mío, ¿qué dirá el país?». Las críticas del Congreso y la opinión pública se intensificaron, ya que muchos asociaron la presidencia de Lincoln con una serie de fracasos e incompetencia en el esfuerzo bélico. Las divisiones agudas dentro del gabinete de Lincoln agudizaron la turbulencia, y los periódicos del norte pintaron un cuadro de una administración plagada de discordia. Este descontento alcanzó su punto máximo con la aprobación de la Ley de Reclutamiento en marzo de 1863, que exigía que todos los hombres en edad de trabajar, de 20 a 45 años, pudieran ser convocados para el servicio nacional. Muchos denunciaron este acto como tiránico, lo que llevó a violentos disturbios por reclutamiento en la ciudad de Nueva York en julio de 1863, donde la ira por la ley de conscripción estalló en 4 días de protestas sangrientas. Para recuperar la confianza pública, Lincoln publicó una carta al pueblo del norte el 12 de junio, defendiendo las restricciones del gobierno sobre las libertades como necesarias para el objetivo mayor de preservar la Unión. Esta carta obtuvo una amplia aprobación entre políticos y la prensa, aliviando en cierta medida la inmensa presión sobre su administración. Al retirar a Hooker del mando, Lincoln ignoró las solicitudes para reintegrar a McClellan y en su lugar nombró al experimentado general George Meade. Para junio de 1863,
El destino de los Estados Unidos pendía de un hilo, con el ejército del Potomac y el ejército de Virginia del Norte, acercándose a lo que se convertiría en la batalla más sangrienta de la historia estadounidense, cerca de las localidades del sur de Pensilvania. En el oeste, el general Grant había logrado una serie de victorias a lo largo del río Mississippi y tenía fuerzas confederadas sitiadas en la crucial ciudad de Vicksburg. Para ese momento, el peso de la guerra recaía pesadamente sobre Lincoln, afectando su salud. El 4 de julio, exactamente 87 años después de la firma de la Declaración de Independencia, Lincoln recibió la esperada noticia de que la Unión había derrotado al ejército de Lee en la batalla de Gettysburg y que los confederados estaban en retirada. Solo 3 días después, se enteró de la caída de Vicksburg, donde las fuerzas de la Unión capturaron a un ejército confederado de 30,000 hombres y ganaron el control del río Mississippi. Lincoln estaba jubiloso, pero su alegría se convirtió rápidamente en frustración cuando el ejército de Meade no persiguió ni destruyó a las fuerzas destrozadas de Lee. Nuestro ejército sostenía la guerra en la palma de su mano, y no la cerrarían, lamentó. Lincoln se llenó de frustración, y aunque más tarde elogiaría al general Meade por su importante victoria, sentía que la oportunidad de poner fin a la guerra se había escapado de las manos de la Unión. A medida que el verano se convertía en otoño, en 1863, el presidente reconoció la necesidad de comunicar a los estadounidenses el significado más profundo detrás del conflicto y por qué los soldados estaban realmente luchando y muriendo. Con las victorias en Vicksburg y Gettysburg, sugiriendo que el final de la guerra podría estar cerca, su oportunidad de articular esto llegó el 19 de noviembre. Ese día, Lincoln fue invitado a hablar en la dedicación de un cementerio para los caídos en Gettysburg. Lo que pronunció se ha convertido en uno de los discursos más celebrados en la historia estadounidense. En solo 272 palabras, Lincoln capturó la esencia del pasado, presente y futuro de la nación, expandiendo el significado de la guerra de meramente restaurar la unión a promover la igualdad y cumplir con los principios de la Declaración de Independencia para todos los estadounidenses. Comenzó recordando a la audiencia que 87 años antes, nuestros padres trajeron a este continente una nueva nación, concebida en libertad y dedicada a la proposición de que todos los hombres son creados iguales. Afirmó que los soldados que habían dado sus vidas merecían un propósito, y concluyó con palabras conmovedoras que resonarían a través del tiempo. Esta nación, bajo Dios, tendrá un nuevo nacimiento de libertad, y ese gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, no perecerá de la tierra. A medida que 1863 llegaba a su fin, Lincoln y el Congreso comenzaron a contemplar cómo los estados del sur podrían reintegrarse a la Unión. Existían divisiones agudas entre radicales y moderados, siendo los primeros partidarios de una reforma completa de las estructuras sociales y económicas del sur para garantizar la igualdad plena ante la ley para los afroamericanos. Lincoln, con su agudeza política, logró apaciguar a ambas facciones al proponer mantener la integridad territorial y las estructuras legales del sur, mientras exigía la emancipación completa para la reintegración en la Unión. El 8 de marzo de 1864, frustrado por el lento progreso del general Meade en el este y alentado por los éxitos de las fuerzas de la Unión en el oeste, Lincoln ascendió a Ulysses S. Grant al rango de teniente general, un título que solo había ostentado George Washington y Winfield Scott. Ordenó a Grant que tomara el mando de todos los ejércitos de la Unión. Grant era inmensamente popular en el norte, y este nombramiento también eliminó un posible rival para Lincoln en las próximas elecciones presidenciales. Finalmente, Lincoln había encontrado un comandante que era tanto directo como confiable. Con el apoyo de Lincoln, Grant ideó una estrategia para ataques simultáneos
y a gran escala en el corazón confederado, un cambio respecto a las maniobras cautelosas de los generales anteriores. A medida que el ejército del Potomac de Grant avanzaba el 4 de mayo, el general William Tecumseh Sherman comenzaba su propia campaña en el oeste, con el objetivo de capturar Atlanta. Las fuerzas de Grant sufrieron grandes pérdidas, con 32,000 hombres perdidos en solo 2 enfrentamientos, pero continuó adelante, creyendo que la victoria valía el sacrificio. Del 7 al 8 de junio de 1864, la Convención Republicana se reunió en Baltimore y nominó a Lincoln como su candidato para las elecciones de noviembre, una decisión casi unánime en ausencia de una competencia seria. Siguiendo la sugerencia de Lincoln, la convención también expresó su apoyo a una enmienda constitucional para abolir la esclavitud a nivel nacional. A pesar de este éxito, el verano de 1864 fue inmensamente desafiante para el presidente, ya que las campañas de la Unión se estancaron y las bajas aumentaron. Lincoln sentía una profunda responsabilidad por el derramamiento de sangre, y a medida que el conflicto se prolongaba sin un final a la vista, sus perspectivas de reelección parecían sombrías. Para finales de agosto, Lincoln creía que su derrota era casi segura. Sin embargo, el panorama político cambió drásticamente cuando el Partido Demócrata nominó al general McClellan, quien se postulaba con una plataforma que prometía poner fin a la guerra. Esta plataforma fue vista por muchos como una rendición, lo que mejoró la posición de Lincoln. La situación mejoró aún más el 4 de septiembre, cuando se supo que el general Sherman había capturado el crucial bastión confederado de Atlanta. Consecuentemente, el 8 de noviembre, Lincoln fue reelegido con una amplia mayoría de los votos electorales, mientras que McClellan solo ganó en 3 estados. Este resultado fue celebrado como una victoria significativa tanto para la Unión como para el abolicionismo. Los políticos confederados reconocieron que su rebelión enfrentaba una derrota inminente, particularmente a medida que Sherman comenzaba su marcha destructiva a través de Georgia, capturando finalmente Savannah el 25 de diciembre. Poco después, el 11 de abril de 1865, Lincoln pronunció lo que sería su último discurso público, delineando su visión para la reconstrucción de la nación. Propuso medidas moderadas para restaurar la Unión, erradicar la esclavitud y extender la amnistía a aquellos que resistían la autoridad nacional, permitiendo la readmisión inmediata de políticos de los estados secesionistas. El 31 de enero, la Cámara aprobó la enmienda para abolir la esclavitud y la envió para su ratificación. En ese momento, Lincoln celebró esta enmienda como la solución a la raíz de la guerra civil. Lincoln era muy consciente de que, si los estados del sur se reintegraban a la Unión antes de que se ratificara la 13ª enmienda, la enmienda podría nunca ser aprobada. A medida que el deseo de paz crecía en ambos lados, Jefferson Davis envió a 3 comisionados de paz a Virginia para reunirse con Lincoln y el secretario de Estado Seward. Lincoln dejó en claro que la paz solo podría lograrse con la restauración de la Unión y la aceptación de la enmienda. Incluso ofreció compensar a los propietarios de esclavos del sur, pero Davis rechazó rotundamente los términos. Así, la guerra continuó. Para este momento, las fuerzas confederadas estaban al borde del colapso. Sherman avanzaba hacia el norte a través de las Carolinas, mientras Grant asestaba un golpe significativo a Lee en la batalla de Five Forks. El 3 de abril, las fuerzas de la Unión capturaron la capital confederada de Richmond. Al día siguiente, Lincoln visitó la ciudad y fue recibido por multitudes de afroamericanos liberados que lo aclamaban como el gran emancipador. El 9 de abril, Lincoln regresó a Washington, donde pronto recibió la trascendental noticia de que el general Lee se había rendido ante Grant en Appomattox. El júbilo resonó con el estruendo de 500 cañones disparando.
celebrando el fin de la guerra más devastadora en la historia de Estados Unidos. Aunque el Congreso había opuesto a Lincoln durante su primer mandato, su reelección y las continuas victorias militares le permitieron trabajar de manera más efectiva con el poder legislativo. En este espíritu, instó al Congreso a aprobar la 13ª enmienda, que prohibiría la esclavitud a nivel nacional. Lincoln también abogó por el establecimiento y la protección del derecho al voto para los afroamericanos. Muchos creían que, si Lincoln hubiera estado a cargo del proceso de reconstrucción, los derechos de los afroamericanos del sur no habrían enfrentado las violaciones que sufrirían en los años siguientes, ni el proceso se habría visto empañado por un mal gobierno y la discordia política. Sin embargo, el presidente no podría supervisar la sanación de la nación por la que había luchado tan arduamente. La noche del 14 de abril, mientras asistía a una obra en el Teatro Ford, Lincoln fue disparado por John Wilkes Booth, un actor de Maryland y simpatizante confederado. La bala entró por la parte posterior de la cabeza de Lincoln, y después de horas de inconsciencia, el 16º presidente de los Estados Unidos falleció a las 7:22 de la mañana del 15 de abril de 1865. Edwin Stanton, el secretario de guerra de Lincoln, estaba a su lado y declaró solemnemente: «Ahora él pertenece a las edades». Abraham Lincoln es a menudo celebrado como el mayor presidente en la historia de Estados Unidos. Asumió el cargo durante la crisis más significativa de la nación y dejó su puesto habiendo preservado la Unión, abolido la esclavitud e inspirado a un país. Sus palabras continúan resonando a través del tiempo, reflejando su visión y propósito. El liderazgo de Lincoln se caracterizó por su flexibilidad y su disposición a colaborar políticamente para alcanzar sus objetivos cruciales. Sin embargo, han surgido críticas sobre el vasto poder que se acumuló en la rama ejecutiva durante su presidencia, particularmente por la suspensión de libertades civiles durante el conflicto. Además, el legado de Lincoln se complica por el hecho de que supervisó la guerra más brutal en la historia estadounidense. Aún así, la mayoría de las personas lo ven como el gran emancipador, quien guió a Estados Unidos a través de su hora más oscura, recordando a la nación y a las generaciones futuras los ideales sobre los cuales fue fundada. Al igual que los soldados que honró en Gettysburg en 1863, Lincoln dio su vida por la supervivencia de la nación. ¿Qué piensas de Abraham Lincoln? ¿Fue un político hábil que usó el tema de la esclavitud para obtener ventajas políticas? ¿O fue el gran emancipador, una figura colosal tanto en estatura como en intelecto? Te invitamos a compartir tus pensamientos en la sección de comentarios.